Amados hermanos, el 31 de octubre pasado se ha recordado el aniversario 502 de la Reforma Protestante. Este acontecimiento, hermanos, este acontecimiento histórico marcó profundamente el sistema religioso de la época y Dios, en su soberanía, usó a Martín Lutero y a tantos otros que lucharon en forma anónima para que la verdad de la palabra de Dios renazca como la única verdad reveladora de la salvación en Cristo. Martín Lutero no fue el único. También hubo muchos hombres y mujeres que lucharon por la causa de Cristo. Le tenemos a Juan Hus, por ejemplo, que 100 años antes hizo lo mismo que Lutero, solo que Juan Hus había sido sacrificado, él fue un mártir, él murió quemado en la hoguera. Era una época difícil, dura, en donde predicar la verdad, predicar el evangelio prácticamente costaba la vida. Pero Martín Lutero es un hombre que se levanta dentro del sistema religioso, dentro de esa estructura religiosa que imperaba en ese momento. Este monje Lutero, que estremeció al mundo por su coraje, su valentía, no pudo soportar el hecho de que el ser humano podía comprar su propia salvación y con sus propios méritos alcanzar la justicia de Dios. Este hombre, Lutero, trató por todos los medios de lograr la paz con Dios. Se autohería, hacía sacrificios y todo tipo de cosas hacía en su cuerpo para que de algún modo se gane la simpatía de Dios. Pero lejos de eso, se dio cuenta de que no era suficiente. Todo fue en vano hasta que Lutero leyó este pasaje que vamos a ver en esta mañana. En Habacuc 2:4 nos dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc 2:4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Este pasaje también fue usado por el apóstol Pablo. Y es más probable que en las prédicas que ustedes habrán escuchado alguna vez, lo usaron más de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, por ejemplo, Romanos 1:17, o a los Gálatas 3, 11, 14, en donde habla el apóstol Pablo con una mirada a la gracia de Dios. Era una época difícil. Mas el justo por la fe vivirá. Esto iluminó la mente y el corazón de Lutero. Y esta frase bíblica fue suficiente para producir la reforma como se denomina, la reforma protestante como se denomina históricamente. Ahora, ¿por qué Lutero utiliza Habacuc 2:4? Es decir, ¿por qué encontramos en Habacuc 2:4? ¿Por qué encontramos en el libro de Habacuc? Brevemente, quiero leerles lo que dice Habacuc 1:2-4. Y donde encontramos el porqué de esta frase. Dice Habacuc 1:2-4: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia
y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjense ustedes en esta parte, mis queridos hermanos, el profeta Habacuc, su nombre significa el que abraza, precisamente porque sintió el abrazo de Dios en tiempos tan difíciles. Pero el profeta reclama al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué no escuchas, Señor? En otra parte dice: ¿por qué permites tanto mal? En ese momento el pueblo de Dios estaba por ser invadido por una nación mucho más perversa e inicua que el momento que estaba viviendo el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios también estaba alejado. Y Dios estaba permitiendo entonces esa invasión como parte de su disciplina. Y es que Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga. El profeta dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Tres cosas en esa época, en la época de Lutero y en nuestra época, que son similares. Tres cosas, hermanos: violencia, corrupción e inmoralidad. De violencia no hace falta dar ejemplos. De corrupción sabemos cómo está esta sociedad, la sociedad en que vivimos y también la sociedad que nos rodea, el mundo que nos rodea, y también la inmoralidad reinante. A lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Es así, y es ahí que Dios irrumpe, interviene en la vida de Habacuc y de su pueblo, y la respuesta de Dios es: el justo por su fe vivirá. Dios también interviene dentro de tu historia, de mi historia, de la historia de este país, de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Interviene y sigue diciendo con tal fuerza que no se puede esconder: el justo por la fe vivirá. Veamos cuál es el significado de este texto. ¿Por qué tanto Lutero o Habacuc utilizó este texto? En primer lugar, la fe fue y es el camino que agrada a Dios. La fe es el camino que agrada a Dios. Fe en sus promesas, fe en su presencia. Hermanos, ¿no les sorprende encontrar un pasaje tan claramente evangélico o evangelístico en Habacuc, el Antiguo Testamento? Esto demuestra que no ha habido ningún cambio con respecto al Evangelio. El Evangelio, como alguien lo diría, el Evangelio de Habacuc, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Nadie ha sido salvado jamás por sus buenas obras. La manera por la cual los justos han vivido ha sido siempre la ruta de la fe. Esta verdad, hermanos, ha sido siempre así. Y Dios siempre miró con agrado la fe de aquellos hombres y mujeres que vivieron conforme precisamente a la fe en el Señor. ¿Somos nosotros personas de fe
¿Somos nosotros hijos de fe? La palabra de Dios en Hebreos, hablando de los grandes patriarcas como Abraham, como Moisés, Enoc, José, en Hebreos 11, 13 al 17 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Paso al versículo 17. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de aquellos que actúan con fe en Él. A Dios le agrada la fe de sus hijos. Y es que, hermanos, como hijos de Dios, aprendemos cada día a caminar en fe y por la fe. Esto que vimos hoy, el bautismo de estas dos niñas, jovencitas, cada una de ellas en un contexto familiar diferente, pero que han sido llamadas por el Señor. Yo estoy seguro que detrás de ellas ha habido oración, ha habido ruegos. Alguien oró por ellas y oró con fe para que todos seamos testigos de este momento. Nuestra fe agrada al Señor. ¿Tú vives con esa fe? Mas el justo por fe vivirá. No es un descubrimiento de Lutero, no es un descubrimiento de Habacuc. Es el Señor quien dice, el justo por la fe vivirá. En segundo lugar, la fe en Cristo nos justifica. La justificación es el acto mediante el cual Dios nos hace justos en base al sacrificio de Cristo y su vida nos es aplicada a nosotros. Dios ve a Cristo y nos mira a nosotros. Dios ve el sacrificio de Cristo y nos ve a nosotros. El sacrificio de Cristo fue suficiente para justificarnos, para hacernos justicia delante de Dios. Es Dios el juez, es Cristo el abogado y nosotros los condenados. Pero al tener a Cristo, al haber creído en Cristo Jesús, Dios nos hace justos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, decía el profeta Isaías en el capítulo 53. Qué hermosa verdad, qué linda verdad. Toda mi justicia no alcanza para encontrar y para tener la paz con Dios. Por más cosas buenas que haga, puedo estar aquí adelante todo el tiempo que quiera, pero esa justicia no va a alcanzar. Nuestra justicia, nos dice la palabra de Dios, que es como un trapo de inmundicia. No sirve, no alcanza. Por eso Dios proveyó la única y la mejor manera para que nosotros seamos justos delante de Dios. Y esa única y mejor manera es el sacrificio, o fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor por este sacrificio que nos justifica delante de Dios. Tu sacrificio, mi sacrificio, o vayamos de rodillas a donde fuere, nunca alcanzará, porque somos pecadores. Pero la justicia de Dios fue imputada al Señor Jesucristo y Él llevó
nuestros pecados para ser llamados justos delante de Dios. No hay pasado, no hay pecado, no hay nada que nos pueda ya separar del amor de Dios, porque Cristo nos ha justificado delante de Él. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se considera usted una persona justa? ¿Eres justo? ¿Eres un hombre justo, una mujer justa? Si tienes a Cristo en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados y le has confesado en tu corazón que Cristo murió por ti, la palabra de Dios nos asegura que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios. No puedo entrar así en la presencia de Dios. Así como soy, de carne y hueso, y algún día cuando vuelva al polvo, no puedo entrar en la presencia de Dios porque soy pecador. Pero con la justicia de Cristo en la cruz, porque Él murió por ti y por mí en la cruz, me presentaré un día delante de Dios con esa justicia que hizo Cristo en la cruz. Y esa será también tu justicia, porque tienes a Cristo Jesús en tu vida. Finalmente, la fe nos impulsa a depender absolutamente de Dios. Es lo que hicieron aquellos hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. En Génesis 15:6 nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Abraham tenía 100 años. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba, sin saber qué hacer, pero salió con fe. Salió con fe. La fe nos impulsa a depender absolutamente de Dios. La fe de Abraham lo impulsó a depender totalmente de Dios. Y un pasaje más. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿dependes del Señor? Esa fe que tienes en Cristo y hace que hoy hayas venido a sentarte y a alabar el nombre del Señor junto con tus hermanos en la fe. Has sido testigo del bautismo de 2 niñas que recibieron la influencia de sus padres para tal decisión. ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives dependiendo del Señor? ¿O vives de lo que ganas? ¿O vives de tus fuerzas? ¿Vives confiando en lo que los hombres harán por ti? Recuerda que la fe nos impulsa a depender absolutamente de Dios, mas el justo por la fe vivirá. La fe del justo, la fe de aquel que cree en Cristo, y esa fe que agrada a Dios no se basa en formas exteriores, tampoco en rituales, ni siquiera en múltiples actividades o programas eclesiásticos. Ni siquiera en eso. La fe del hombre justo y de la mujer que es justa nos impulsan a depender absolutamente
del Señor. Hoy quiero decirte, al terminar este mensaje, que cuando vengan las crisis o la crisis, ya sea en tu vida o en el país que vivimos, debes depender del Señor. Mas el justo por fe vivirá. Cuando el pecado haya destruido todo lo que has construido en tu vida, o gran parte de tu vida o nuestra vida, piensa en que la fe en Dios, en Cristo Jesús, puede restaurar tu vida. Cuando nos sintamos solos en este mundo, cuando la enfermedad indescriptible, impensable, no planeada, cambie tu cuerpo, piensa en la fe. Piensa en todo aquello que debes depender de Dios. Cuando llegue nuestra hora de partir y encaremos nuestro pasaje a la eternidad, cuando llegue ese momento en que tú y yo, solos, porque nadie morirá con nosotros, cuando solos encaremos el pasaje a la eternidad, recuerda que solo la fe en Cristo será la que finalmente nos sostendrá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Eres un hombre justo? ¿Eres una mujer justa? Hoy estás aquí alabando al Señor. Es un indicador que tienes fe en alguien. Ese alguien es el Señor. En el nombre de Cristo te digo, madura tu fe, desarrolla tu fe. Voy a hablar en plural porque me incluyo yo también. Maduremos nuestra fe, desarrollemos nuestra fe en medio de un mundo que es indiferente, que odia lo que es divino, lo que es de Dios. No estamos lejos de lo que fue el tiempo de Habacuc, pero la palabra sigue vigente. La palabra de Dios sigue diciéndonos, mas el justo por la fe vivirá. Fortalece tu fe en la vida de tu familia. Fortalece tu fe en tu vida personal. Fortalece tu fe en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Siempre decimos que son los únicos que vamos a llevar. Por tanto, si el justo por la fe vivirá, fortalece hoy tu fe. Le invito a que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que hoy nuevamente nos fortalezca en nuestra fe. Su palabra nunca llega tarde. Su palabra llega a tiempo, y si ha permitido que escuches este mensaje, si me ha permitido a mí, como siervo inútil, porque esto que estoy haciendo es lo que tenía que hacer, y si me ha permitido hacerlo y dar este mensaje esta mañana, no fue por casualidad, sino para que hoy mires tu vida y puedas decir, yo tengo esta fe en Cristo, Él me ha justificado y quiero vivir cada día con esta fe en Él. Quiero fortalecer mi fe en Él, no en un hombre, no lo que pueda hacer una empresa por mí, no lo que pueda hacer el gobierno por mí o mi país por mí, sino lo que Dios, el Señor, pueda hacer por mí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana en que vimos que tu presencia está aquí
en nosotros, en este lugar, como cuerpo, como hijos tuyos. Al impartir y al alabar tu nombre en esta mañana, ya sentimos que nuestra fe se fortalece porque no estamos solos. En un mundo corrupto, inmoral y violento, nuestra fe nos sostiene para seguir adelante. Y hoy te pido solamente por la vida de mis hermanos, para que fortalezcan y afirmen su fe en ti. Porque finalmente eres tú y nuestra fe en ti la que nos sostendrá hoy y siempre. Gracias, Padre, que esta palabra sea en nosotros hoy, mas el justo por la fe vivirá, y que sea así en la vida de mis hermanos y en mi vida también. Te oro en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón lleno de amargura, incluso odio, con deseos de venganza? ¿Está tu mente planificando cómo devolver el mal que has recibido? Recordá, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más nos conviene confiar en el Señor.